Amados hermanos, en esta hora vamos a exponer este tema delante del Señor y le pido al Señor que Él nos hable, que nos ministre y podamos entender la verdad de su palabra. Repita conmigo: el temor de Dios debe gobernar la vida de la iglesia. El temor de Dios, repita conmigo, es indispensable en nuestro diario caminar. Y para entrar en materia, ese es el tema, el temor de Dios. Como decía hace un momento, bendiciendo con paz a los que están en sus hogares. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, es diferente decir el temor a Dios. Una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el temor de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no es un Dios de miedo. Él es un Dios de amor, que no se le tiene miedo, se le tiene respeto, se le honra y se reverencia su nombre en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque muchas personas siguen a Dios por el temor a irse al infierno, mas no por la convicción de su amor. Si usted y yo hacemos las cosas por temor, eso no funciona. Cuando hacemos las cosas por amor y entendemos y comprendemos la profundidad del amor de Dios, nuestro entorno y panorama va a cambiar. No un Dios de juicio, un Dios de amor. Entonces, el temor de Dios es indispensable en la vida de todo creyente, en la vida de la iglesia. Muchas veces la gente teme al hombre porque teme muy poco a Dios. Confiamos en otras cosas porque tememos poco a Dios. No estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios porque tememos poco a Dios. Y por supuesto, no estoy generalizando, pero estoy hablando a nivel universal de que mucha gente pone su confianza en otras cosas y no en Dios, producto de que ha dejado de temer a Dios. Porque temer a Dios es honrarlo, reverenciarlo, santificarlo y darle el primer lugar, es decir, la preeminencia. Amada iglesia, entonces en el peor de los casos, muchos se apartan del primer amor del Señor y se apartan y se olvidan del Dios que un día los amó y nunca ha dejado de amarlos. Porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Pero ¿por qué el amor de muchos se enfría? Sencillo, porque han dejado de temer al Señor. Y conforme vamos entrando en la palabra, vamos a entender que temer a Dios es diferente del temor a Dios. Porque le tememos quiere decir le honramos, le reverenciamos y santificamos su nombre. Pero no es que le tenemos miedo y por miedo le seguimos. Repito, porque eso no funciona. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si sus hijos le siguen a usted o le hacen caso por miedo? Es muy diferente a que le hagan caso por amor. Y ponía yo el ejemplo en la mañana con mi madre. A mí me pasaba algo curioso cuando estaba en la escuela y el colegio. Le contaba a los hermanos en el primer culto que yo estuve 2 años allá en el Doble Segreda, primer año y segundo año de colegio, y le decía a los hermanos que perdí el segundo año. Y para el colmo, ¿sabe qué fui a presentar yo en el segundo año? Artes industriales. No, qué vagancia, ¿verdad? En fin, ese es otro tema, pero no hablemos de eso, nada más quería contarle. Y mis compañeros me decían: hey, vámonos ahí a la sabana, mire. El famoso dichito de aquel tiempo, para que me dé las 3. Y sabe que cuando ellos me decían eso, y tal vez yo intentaba, aunque sea ir a ver, yo escuchaba la voz de mi mamá. Yo veía la cara de mi mamá. No le tuve miedo, siempre le tuve respeto. Y ahí estaban los principios donde me decían que yo tenía que hacer caso por amor. Y yo decía: no puedo hacerle esto a mi mamá. Ella se esfuerza por mí, ella hace todo por mí, no puedo pagarle así. Mas nunca fue por miedo de que ella me fuera a hacer algo. Sí era muy estricta. Lo que quiero darle como ejemplo
es que a mí me pasaba eso. Yo no sé, alguno de ustedes en el colegio o escuela, si escuchaban la voz de la mamá, hey, hace caso, hey, ¿dónde vas? Y me puse a pensar, cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, en el momento de que queremos hacer algo indebido, escuchamos la voz de Dios, porque su palabra está impregnada en el corazón. Y entendemos que hacemos caso, no por obligación ni por miedo, sino por amor reverente. Porque una cosa es el miedo y otra cosa es el temor reverente. No seguimos a Dios por los beneficios, sino seguimos a Él por sus bondades y sus misericordias, por el amor que nos ha dado. Y ese amor nos ha cautivado de tal manera que nos ha hecho entender que somos coherederos con Cristo y que tenemos acceso a su presencia, y nos ha hecho entender que en su perfecto amor podemos caminar, podemos entender, podemos ser perdonados, sanados, y podemos estar confiados para seguir caminando en pos de lo supremo. Amada iglesia, y le decía hace un momento, ¿por qué mucha gente se aparta y se enfría? Sencillamente porque ha dejado de temer a Dios. Pero nos estamos moviendo hacia un tiempo en que el temor del Señor será una necesidad vital para todo el pueblo de Dios, para que podamos levantarnos victoriosos como la novia de Cristo y pararnos sin temor frente al mundo y frente a un fin de la humanidad que es inminente, en el sentido de que el Señor viene pronto. ¿Sabe usted que la insensatez es la falta de prudencia? La insensatez es no tener buen juicio, es no pensar bien. Y fue lo que pasó con las 10 vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes allá en Mateo capítulo 25 y el versículo 10. Solo vamos a leer a manera de introducción Mateo capítulo 25 versículo 10, donde el contexto nos dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Estoy diciéndole a usted que la insensatez es la falta de prudencia, es no tener buen juicio, es no pensar bien. Entonces la Biblia nos ejemplifica a través de esta parábola que las prudentes tenían aceite en sus lámparas, símbolo del aceite que representa en su vida la llenura del Espíritu Santo. Las insensatas, las que no tenían buen juicio, no tenían aceite en sus lámparas y le pidieron a las prudentes que le dieran, y le dijeron: no podemos porque el esposo viene pronto. Cuando ellas salen a comprar el aceite o a buscarlo, dice, mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas, a la fiesta eterna con el Cordero. Pero las insensatas, las que no tenían buen juicio, dice la Biblia que la puerta se cerró y ellas empezaron a tocar: Señor, ábrenos la puerta, y la puerta se cerró para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay insensatez muchas veces en el pueblo de Dios, de no tener temor reverente al Señor y pensar que yo puedo vivir una vida como yo creo vivirla, cuando realmente mi vida se rige por principios de la palabra, cuyos principios tengo que anhelarlos, amarlos, aplicarlos y caminar en ellos, porque los mismos me van a dar sensatez, me van a dar prudencia, me van a dar sabiduría y me van a encaminar en el camino correcto, porque la palabra encarnada y revelada en ti te va a dar una posición diferente, te va a dar inteligencia, te va a dar sabiduría, cuya sabiduría es Jesucristo. Cuando Proverbios habla de la sabiduría, habla de Jesús y dice: la sabiduría clama en las calles, la inteligencia clama, ¿quién me hallará? Dando a entender, Jesús abre sus puertas, Jesús abre el corazón, diciendo: aquí estoy yo, el pan de vida, quien come de mí y bebe de mí no tendrá sed ni hambre nunca más. Pero la Biblia dice que la insensatez de muchas personas los lleva a la falta de prudencia, los lleva a no pensar bien, y pueda ser que suceda lo mismo con las vírgenes insensatas, las que no fueron prudentes. La Biblia dice que las que fueron prudentes tenían el aceite en sus lámparas, y en este tiempo, siglo XXI, Dios nos está llamando a tener aceite en nuestra vida, llenura del Espíritu Santo, llenura de la palabra misma, que nos va a dar sabiduría.
Diciendo esto, amada iglesia, debemos valorar y respetar la Biblia. Valorar y respetar la Biblia es darle la honra de vida a Dios, porque la Biblia es la boca de Dios abierta, porque la Biblia es la palabra revelada, porque la Biblia es la boca del Señor abierta hacia su iglesia. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Jesús. Él es la palabra, y esa palabra se encarnó en tu corazón y en mi corazón, misma que nos alinea a su voluntad para ir en pos de lo eterno. Cuando digo yo que debemos valorar y respetar la Biblia, es porque la misma Biblia está bajo ataque. ¿No le parece a usted curioso que la Biblia hace algún tiempo, donde se leía en escuelas y colegios, en algunos países, dejaron de leer la Biblia? Ya no se lee más la Biblia. Canales de televisión que tenían alguna devoción dejaron de publicar imágenes, dando a entender, haciendo a un lado la religión, y empezaron a sacar a Dios del contexto de las cosas. Y lo que sucedió es tragedia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lleva a la verdad. Pero vea qué interesante: cuando no se valora ni respeta la Biblia, sencillamente hay un caos, y es lo que la iglesia debe mantener. De aquí la importancia de defender la verdad de Dios, de tomar tiempo para leer y estudiar la Biblia. ¿Dice amén a eso? De tener tiempo para estudiar la Biblia. Voy a decir esto con mucho respeto. Hay muchas personas que nomás se levantan, lo primero que toman, ¿qué es? El celular. Antes de tocar a tu celular, lo primero que usted y yo debemos tocar es el suelo con nuestras rodillas y decirle: Señor, me presento delante de ti. Entramos a un tiempo de oración, entramos a un tiempo de palabra, y luego lo demás. ¿Se imagina usted que tomáramos la Biblia como tomamos el celular? ¿Andaría la Biblia en el baño? ¿Andaría la Biblia en el bolso? ¿Andaría la Biblia en escuela, colegio, universidad, trabajo? ¿Andaría la Biblia en el bolso que las mujeres meten en el bolso? Las mujeres meten ahí cepillos, pinturas, bueno, meten de todo, ¿verdad? ¿Andaría ahí? Si usásemos la Biblia como usamos el celular, los niños andarían con su Biblia. ¿A qué quiero llegar? Que debemos tomar el compromiso de respetar la Biblia, darle el valor debido. Y vamos a leer Proverbios 2, 1 al 5 a manera de introducción, donde la palabra nos enseña de que debemos tomar tiempo, escudriñar la palabra, comprometernos con lo que leemos, aprender sobre la naturaleza de Dios. Escuche bien: aprender sobre la esencia y la naturaleza de Dios, sus caminos y cómo obedecer. La Biblia dice, capítulo 2 de Proverbios, y exactamente del 1 al 5: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué va a suceder? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando conocemos el temor de Dios, es un temor reverente, no es miedo. Entenderemos el corazón de Dios, entenderemos el conocimiento del Altísimo cuando le damos valor a la Biblia. Cuando leemos la Biblia con detenimiento, con entendimiento. Repito, la Biblia no se lee como leer el periódico, como leer la revista. La Biblia se lee con respeto. Debe volver el respeto y el valor de la Biblia en cada hogar. Porque la Biblia
es la medicina, porque la Biblia es la guía, porque la Biblia es lo que nos va a mantener hoy en día, porque son los dichos de Dios. Podrán decirnos locos, fanáticos, pero los principios divinos se han mantenido de tiempo en tiempo. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la que nos va a dar sabiduría, y esa sabiduría nos va a llevar a tener el temor de Dios, un temor reverente. Amada iglesia, lea conmigo 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, para darle todavía más enfoque a lo que estoy diciendo. 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura, no una parte. Y cuando dice toda es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Me está escuchando? Escuche esto, porque hay doctrinas que dicen solo Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento de principio a fin. Habla de Cristo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñarnos, reprendernos, corregirnos y entrenarnos ¿en qué? En justicia, para que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esto que acabamos de leer va a suceder cuando leamos ¿qué? A ver, cuando leamos ¿qué? La Biblia. Cuando la pongamos por obra, cuando la pongamos en práctica, cuando le demos el valor, cuando la Biblia tome el valor en cada hogar, nuestra vida va a cambiar de una manera espléndida, sobrenatural. ¿Por qué? Porque le estamos dando el primer lugar a la palabra de Dios. Y como te dije al inicio, la palabra de Dios nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, la guianza, y nos va a alinear a su voluntad. Y entonces entendemos que el temor de Dios, ese temor reverente, viene cuando obtengo sabiduría. ¿De dónde lo obtengo? De la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Y cuando decimos palabra de Dios, es la boca de Dios abierta. Y cuando decimos eso, es el mismo Jesús emanando de su corazón sus dichos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que nació en el corazón de Dios. Amados, entonces, cuando decimos que el temor de Dios es vital en la vida de la iglesia, es que tenemos que volver a la palabra para que la palabra nos alinee. Mucha gente, por falta de temor a Dios, ha buscado la guianza en libros, en hombres, en sistemas, en filosofías, y se ha olvidado del temor reverente a Dios, y se ha olvidado de darle el valor a la Biblia. Le contaba a mi esposa, y no lo voy a decir a manera de hacer publicidad a algo, pero me llamó la atención que ya en internet se está vendiendo, escuche bien, qué aberración, qué absurdo, qué tontera, qué estupidez, antibíblico y satánico, que se está vendiendo la tabla Ouija cristiana. Pon atención a esto, porque si dicen cristiana, no es cristiana, es satánica. Porque a mi Señor no lo podemos rebajar a esas cosas inmundas. Porque la tabla Ouija lo practican personas para consultar los muertos. Y eso es antibíblico, eso es condenado en la Biblia. No creemos en la adivinación y consultar muertos. Creemos en lo que Dios ha dicho en su palabra para tener un destino diferente. Pero se está vendiendo ya que la tabla Ouija cristiana no es cristiana, es satánica, y dice que para consultar la tabla del Espíritu Santo y para consultar los secretos de Dios es una aberración, es blasfemia, es antibíblico y es satánico. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Lo que quiero decirle es que muchos son engañados y ponen su fe en esas cosas y caen en el error. ¿Por qué caen en el error? Por falta de palabra, porque la palabra te da dirección a usted y a mí. Lastimosamente, algunos creyentes, y digo creyentes porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo, todavía están creyendo y consultan el horóscopo. Eso es antibíblico, antidios, y Dios lo aborrece, porque está escrito que Dios rechaza la adivinación. Pero cristianos todavía consultando el horóscopo, eso es antibíblico. No crean eso. Mejor abra la Biblia y dígale: Señor, háblame.
No crea en el azar. No crea en los juegos de azar. Es una trampa. Dios a usted y a mí nos va a dar lo que necesitamos. Ni más ni menos. Nos va a dar lo necesario. Si el Señor te bendice con mucho y tiene demasiado, gloria a Dios. Pero si Él te dice, el Señor, hasta aquí te bendigo porque necesito que estés alineado, pueda hacer que esta riqueza te desubique. Entonces, Señor, dame lo necesario. Pero no podemos nosotros, por falta de temor reverente a Dios, porque el temor reverente es honrarlo, reverenciarlo, aún en las pequeñas cosas. En nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, con quien vamos, donde andamos, donde estemos, ahí referenciamos a Dios. Entonces quiere decir que el temor reverente viene a causa de leer los dichos de Dios, la Biblia. Quiero decirle esto con amor. Si no volvemos a la Biblia, vamos a perder el norte, vamos a perder la dirección, porque la Biblia es la brújula para tu vida y para mi vida. Porque la Biblia es vida, es el manual de vida, y ahí voy a entender los secretos de Dios. Entonces, para entender el temor reverente hacia Dios, debo leer la Biblia. Lea conmigo, por favor, libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué, mi hermano y mi hermana? Para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, subráyelo y preste mucha atención a este versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando, ¿está conmigo? ¿Guardando qué? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, la sabiduría prolongará nuestros días. ¿Por qué le digo que subraye este versículo? Dice, tu persona, tu hijo y los hijos de tus hijos. Y yo quiero tener ese privilegio. Cuando tenga mis nietos, que mis nietos hereden la bendición del abuelo. Por eso es importante sembrar hoy, para que nuestras generaciones recojan mañana. Le pregunto, ¿qué estamos sembrando hoy para que mañana recojan nuestros nietos? ¿Cuántos son abuelos aquí? Qué privilegio. Qué privilegio que usted sea abuelito, abuelita. ¿Y cuántos son bisabuelos, bisabuelas? Por ahí tenemos también, ¿verdad? ¿Por qué le pregunto esto? Porque nuestra descendencia heredará lo de Dios cuando usted y yo caminemos de acuerdo a la voluntad del Padre. Amada iglesia, para que tu vida, tus hijos y los hijos de tus hijos sean bendecidos, debemos aprender a sembrar la palabra, la sabiduría, la inteligencia, el temor reverente a Dios, para que cuando usted y yo ya no estemos, las generaciones sigan las pisadas de bendición y sigan un legado de bendición. Que no se diga que a mitad del camino te fuiste, te apartaste, sino que se diga que hasta el final luchaste y te forzaste. Que en el camino nos hemos equivocado, sí. Que en el camino hemos fallado, sí. Pero aquí no se trata de quien falló, aquí se trata de quien se levantó y siguió adelante. Porque algo debemos entender. Dios nunca nos ha llamado a estancarnos. Dios no nos trajo a esta tierra para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer. Y Setillal, Goicoechea, es su tierra y mi tierra, donde usted vive, sea en Coronado, sea en Goicoechea, sea en diferentes cantones. Ahí Dios lo tiene para que persevere, para que siga adelante, y para que, si el Señor no ha venido de aquí en 20, 30 años, no lo sé, su descendencia herede bendición. Y yo le digo a Dios, Señor, yo quiero irme en el arrebatamiento. Igual, si me llevas antes, importante es estar preparado.
pero antes de ello, yo quiero que mis generaciones hereden bendición. Yo quiero que no solamente mi esposa y mis hijos, sino que mis nietos digan: yo voy a seguir las pisadas de mi abuelo. Hermano y hermana, qué compromiso tiene usted y tengo yo de andar en el temor reverente para que nuestros hijos e hijas, nietos, bisnietos hereden bendición. Eso solamente lo obtenemos a través de la sabiduría que da la palabra. Amada iglesia, entonces vemos que es un orden que se da con frecuencia al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, con frecuencia se le dice al pueblo: teman a Dios. Y yo quiero que usted y yo comprendamos esto con mayor exactitud. ¿Cuál es el significado del temor de Dios? Al principio le dije, una cosa es el temor de Dios y otra cosa es el temor a Dios. Bien, pero ¿cuál es el significado del temor de Dios? Reconocimiento de su santidad, justicia y rectitud como contraparte de su amor y misericordia. Es decir, hay que conocerlo y comprender plenamente quién es Él, respetarlo con santo temor y reverencia, y honrar a Dios como Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. En resumen, es aborrecer todo aquello que le desagrada a Dios, es decir, el pecado. Amados hermanos, entonces, el temor a Dios es reconocimiento de su santidad. Pero el temor a Dios, ojo, anote esto: el temor a Dios está en aquel que evita el pecado por el castigo que lleva consigo. Se practica por temor a la representación de Dios. Sin embargo, para los hijos de Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Para ello leamos primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Lea conmigo primera de Juan 4, 18. Dice: en el amor, léalo conmigo, en el amor, ¿qué dice? Ayúdeme, ¿qué? En el amor no hay temor. Comprenda, quiero que me agarre el hilo. Entiéndame esto: en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Lo comprende? Se lo voy a explicar más explícitamente. Escuche con atención esta versión de 1 de Juan 4:18. Escuche con atención. Oídos espirituales atentos y abiertos. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. ¿Escuchó, iglesia? ¿Escuchó, iglesia? Hermano y hermana, yo no tengo que seguir a Dios por miedo al infierno. Yo tengo que seguir a Dios porque le amo. Porque mucha gente dice: yo no hago esto porque me puede castigar Dios y voy para el infierno. No, no, no. Yo no hago esto, no peco delante de Dios porque le amo, porque he conocido su corazón, que me lleva a tener un temor reverente. Quiero poner un ejemplo con mucho respeto y le voy a pedir a alguien que me ayude. Hermano Warner, ¿puede ayudarme si es tan amable? Si es tan amable, venga acá. Siéntese acá en esta silla si es tan amable. Amados, él va a representar a Jesús. Jesús se sentaba con sus discípulos. Pedro, Juan, Marcos estaban ahí y hablaban: ¿cómo estás, maestro? Maestro, ¿cómo te fue hoy? Maestro, vamos a apoyarte. Maestro, vamos a orar juntos. Y todos conocieron el corazón de Jesús. Pero quiero que vea esto con mucho amor, y lo voy a hacer con mucho respeto. Hubo un apóstol llamado Juan,
Y la Biblia dice, ¿a dónde encontraban a Juan? O sea, ¿alguien se acuerda? Cerca de Jesús, pero ¿de qué manera? Lo hago con él porque le tengo confianza. Juan conoció tanto el amor de Jesús que todos los discípulos hablaban y Juan hacía esto. Puedo escuchar su corazón. Y la gente decía, ay, no sea tan pega, no sea tan ridículo, deja a Jesús. Ustedes no saben lo que yo siento. Él es mi padre, él es mi hermano, yo lo amo. Pero todos estaban con Jesús, pero solo el apóstol amado estaba con Jesús. Y yo no sé, yo quiero usar mi imaginación. No malinterpreten, no estoy sacando la Biblia de contexto. Pero cuando alguien tiene amor, hermano Warner, permiso. No peso nada, ¿verdad que no? No. ¿Sabe por qué lo hago así? Porque tú eres mi hermano y yo te amo y sé que me amas. Pero se da cuenta, cuando yo tengo amor, yo no tengo limitantes. Yo no creo que las hijas de Warner, ay, voy donde papi, ¿no? Bueno, están arriba, ¿verdad? En la clase. Pero me hubiera gustado llamar a la pequeñita para decirle, vayan de su papá. Se le guindo la abraza porque ella no necesita que le expliquen mucho, porque ella siente el amor. Gracias, hermano Warner. Gracias por el ejemplo, muy amable. Si usted me ayuda y es tan amable. Amados, esto que yo le acaba de, gracias, hermano Warner, esto que le acaba de hacer, Juan entendió el amor de Jesús y ese amor lo llevó a tener un temor reverente. Juan no estaba con Jesús por miedo, Juan estaba con Jesús porque conoció el corazón de Jesús. Cuando la iglesia conoce el corazón de Jesús, le servimos por amor, no por obligación, no por miedo, sino por la convicción que tenemos de que Él nos ha amado, nos ha redimido. Y yo estoy como Juan, recostado a su pecho. Señor, cuando me acerco a ti, de aquí no me quiero mover, porque he comprendido que tu amor echa fuera cualquier temor. Si usted prestó atención a lo que acabamos de leer, la gente que tiene temor es porque tiene temor al castigo. No, yo sirvo a Dios o servimos en la obra de Dios no por los beneficios, sino por el benefactor, que es Jesús. Amén, iglesia. Voy a ir rápido, que me regalen unos minutos. Amada iglesia, Salmo 147:11, lo leemos de la pantalla, usted lo anota. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Traducido de una manera más clara, ¿sabe qué dice ese versículo? Se complace Jehová en los que le aman. Porque temer a Dios es amarlo, honrarlo, reverenciarlo. Pero no es miedo, es un temor reverente. Se complace Jehová en una iglesia que le ama. Y quien ama a Dios, respeta a Dios. Y quien respeta a Dios, honra a Dios, reverencia a Dios, teme a Dios. Pero es un temor reverente, no es miedo. Se complace Jehová en los hijos que le aman de verdad y que le temen. No por lo que Dios nos vaya a hacer, sino porque le amamos tanto que no queremos fallarle a Él. Cuando uno ama a alguien no quiere lastimarlo, ¿cierto? Y cuando uno lastima a aquella persona que ama, ¿cómo duele? ¿Verdad que sí? Pero el amor echa fuera el temor. Entonces la Biblia dice, Dios se complace en los que le temen y esperan en su amor. ¿Por qué en su amor? En su misericordia. Amados, ¿por qué nosotros como creyentes debemos sentir temor de Dios? Número uno, porque es un mandato. ¿Usted qué anota? ¿Por qué debemos tener temor reverente a Dios? Es un mandato, porque la Biblia dice, en pos de Jehová iremos, a Él temeremos, guardaremos sus mandamientos y vamos a escuchar su voz.
Lea conmigo Proverbios 1:7. ¿Por qué debemos tener reverencia o temor a Dios? Porque es el principio de la sabiduría. Porque Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñanza. Amada iglesia, lo que aquí quiere decir es que para ser sabio debo temer a Dios. Muchas personas son inteligentes, tienen un alto nivel académico, 2, 3, 4 títulos, maestrías, doctorados. Tienen altos niveles académicos, pero son ignorantes en cuanto a lo más valioso, pues no conocen ni temen a Dios. Pablo era un hombre que era preparado. Pablo, dice la Biblia, que fue instruido a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Pablo conocía la ley judía, la ley romana. Era un hombre preparado y él se creía más que todos. Él era un prepotente, pero se encontró con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Le transformó el corazón y la mente. Y Pablo dijo: la sabiduría de este mundo jamás puede estar por encima de la sabiduría de Dios. No estaba diciendo que no había que prepararse. Sí, hay que estudiar, hay que prepararse, pero el título académico nunca estará por encima de los principios divinos. El título académico estará por abajo y primero estarán los dichos, los decretos y estatutos de mi Rey y mi Señor. Porque aunque las leyes cambian, la Biblia permanece. Creeré en la Biblia, le daré el valor que la Biblia se merece y la honra, porque es la boca de Dios. Y ahí obtengo sabiduría que me va a llevar a tener el temor reverente a Dios. ¿Por qué es importante tener temor a Dios? Porque nos hace más sabios. La Biblia dice que la sabiduría, que quiere decir vivir y pensar de acuerdo con la verdad, los caminos y el designio de Dios, y la ganancia de la sabiduría es mejor que poseer plata y oro. ¿Por qué es importante el temor a Dios? Porque nos aparta del mal. Leamos Proverbios 3, 7 y 8. Y porque produce sanidad en el cuerpo. El temor a Dios produce sanidad en el cuerpo. 3, 7 y 8 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio. Entonces nos damos cuenta que hay sanidad en nuestro cuerpo cuando la palabra toma el primer lugar, porque la palabra te limpia, te purifica, te redarguye, te instruye, y es como espada de dos filos que penetra las coyunturas hasta partir el alma, discierne los pensamientos e intenciones y hace algo nuevo en ti y en mí. Solo la palabra puede producir eso. La palabra nos hace sabios. El temor reverente nos lleva a obtener sabiduría, cuya sabiduría hace que entendamos que la sanidad solamente está en Él. ¿Por qué es importante el temor reverente a Dios? Porque es una fuente de vida y porque extiende nuestra vida. Proverbios 10:27, lo lee conmigo de la pantalla. Proverbios 10:27 dice la Biblia que nuestra vida se extiende a causa de ¿qué? Del temor de Jehová. Temor de Jehová no es miedo, es un temor reverente. Lo honramos, lo reverenciamos, lo santificamos donde quiera que vayamos. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová hará que habites confiado. Tendrás plenitud, tendrás salud, verás tu descendencia, no verás derrota. ¿Por qué? Porque la palabra misma te va a encaminar en el camino del bien. La Biblia dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo dice la Biblia, no lo dice el hombre. Lo más sabio que podemos llegar a hacer es temer, honrar, obedecer y exaltar al Dios vivo. El temor a Dios tiene un efecto santificador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra nos santifica. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces el temor a Dios tiene un efecto santificador sobre el pueblo de Dios, como hay un efecto santificador en la palabra. El santo temor motiva al pueblo de Dios a adorarlo con todo su ser. Si de veras se teme a Dios, se le adorará y glorificará como Señor de todo. Amada iglesia, concluimos. Proverbios 22:4. Dios ha prometido recompensar a todos los que le temen. Proverbios 22:4.
riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del, léalo conmigo, y del, quiere decir que cuando yo cumplo a cabalidad los preceptos de Dios, riquezas, honra y vida son el pago de una vida de humildad y que teme a Dios. Y hemos entendido que una cosa es temor de Dios a temor a Dios. A Dios no se le tiene miedo, se le tiene respeto, se le honra. Pero eso se va a producir cuando usted y yo volvamos al espíritu de la palabra. Quiero motivarlo a que esta semana, a partir de hoy, comience a leer la Biblia. Dicho sea de paso, los que ven las redes sociales o los estados, estamos leyendo el libro de Proverbios. Lea un capítulo diario y es una cucharada de sabiduría para tu vida. Levántese temprano. Mañana es feriado. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos a buscar a Dios, porque la preeminencia la tiene Dios. Cuanto más busquemos, si buscamos como la sabiduría, como buscamos muchas cosas, algo va a pasar. Si como a la plata me buscares. Amada iglesia, el desafío es: haga reverdecer en usted la lectura de la palabra y llame a su familia. Vamos a leer la Biblia. Y cuando usted expone la Biblia en su casa, los dichos de Dios y la sanidad comienza a correr. Usted no la está viendo, pero la palabra tiene un efecto santificador. La palabra tiene un efecto santificador. Santifícalos en tu palabra es verdad. Cuando yo comienzo a proclamar la palabra en mi casa, Padre, la Biblia dice, Ageo 2:9, la gloria postrera será mayor que la primera. Estoy desatando gloria para mi casa. Cuando yo leo la Biblia, Padre, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Quiere decir que si yo temo a Dios, estoy propagando el temor de Dios en mi casa. Estoy santificando mi casa a través de mi oración, a través de mi sometimiento. Entonces es tiempo de que en la iglesia vuelva el temor reverente a Dios, dándole a Él la preeminencia y el primer lugar en todo. Esta semana tenemos el desafío de honrar a Dios como nunca antes, a través de la oración, la lectura y el sometimiento. Donde quiera que vayamos, santifiquemos el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Santificar el nombre de Dios es darle la honra en tus pasos, en mis pasos, pensamiento, palabras y acciones, en tu trabajo, en tu estudio, donde quiera que vayas, con que estés y lo que hagas, que todo lo que hagas lleve santificación a Dios, es decir, lleve gloria a Dios. Ahí como estás, ponte en pie, en tu lugar, ponte en pie, amada iglesia. ¿Cree que puede levantar las manos conmigo? Levante sus manos y repita conmigo, por favor. Y los que están en sus hogares, repitan conmigo. A ver, en voz fuerte, dígale: Padre, en el nombre de Jesús. No, dígalo fuerte: Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo, confiéselo: en el nombre de Jesús. En esta hora hacemos un voto delante de ti. Queremos honrarte y reverenciarte en toda nuestra manera de vivir. Todo lo que hagamos y digamos, queremos que lleve gloria a tu nombre. Diga conmigo: el temor reverente quiero que inunde mi vida. Quiero que inunde a mis hijos. Quiero que inunde mi matrimonio. Quiero que inunde mi casa. Quiero que inunde mi vida diaria. El temor reverente, diga: el temor reverente me inunde. Padre, tú eres un Dios de amor, de gracia y justicia. Quiero conocer tu corazón, dígale: quiero conocer tu corazón. Quiero conocer la esencia de tu corazón. Quiero honrarte en cada paso que dé. Tú eres un Dios de gracia y este voto lo hago delante de ti para honrarte y reverenciarte en cada paso que dé, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así como estamos, yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia. Bendigo a mis hermanos y hermanas acá en la iglesia y en sus hogares, con paz, con bendición y cobertura. Te pido, mi amado Señor, te pido, amado Jesús, que bendiga la vida de tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que esta semana, Señor amado, ellos puedan tener el toque de tu espíritu que los lleve a un nivel mayor de consagración. Bendigo a mis hermanos con paz,
Que la gloria tuya les inunde y les cubra. Iglesia, declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús, que el Dios del cielo te bendiga, te guarde, haga prosperar tu camino y te lleve a niveles mayores de santificación. Y que el temor de Dios inunde tu ser y que la gloria de Dios inunde tu vida, a los tuyos y tu casa, trayendo santificación, poder y autoridad y mayor sometimiento. Iglesia, te bendigo con paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.